La clase de hoy es leales y honorables, un principio del reino de Dios, un principio donde se fundamenta toda la vida de un cristiano para poder llegar al final de la meta. La palabra del Señor dice que esta carrera no es de velocidad, sino una carrera de alta resistencia, y dice la Escritura que solamente a los que vencieren se les dará la corona de la vida. Se vence con lealtad, uno de los fundamentos del reino, como les decía, y aunque ya hoy en día no se castiga la infidelidad como un delito en sí, porque la costumbre se ha hecho más fuerte que la ley y parece que esas cuestiones de principios dejaron de ser valiosas aún para el matrimonio. Así que la costumbre dice que lo normal es ser infiel. En México precisamente 2 de cada 5 matrimonios, por ejemplo, están divorciándose o están en vías de divorcio ya. Entonces es muy importante que nosotros frenemos el traslado de esta costumbre hacia nuestra vida espiritual. Como patronos de un negocio, por ejemplo, a veces nos hemos dado cuenta o nos hemos encontrado a gente que está robando, quizás robando tiempo, robando cosas, robando oportunidades a otros. Se encuentra infidelidad también en los padres hacia los hijos. Se encuentran líderes infieles estafando a ovejas, a las iglesias, pastores infieles al llamado con el cual el Señor un día les escogió para una obra. Sin embargo, encontramos que el reino de Dios se establece en principios de autoridad, en principios de fidelidad, y para guardar su pacto, Él ha establecido la lealtad y la honorabilidad como parte de su carácter y que debemos ver reflejado en nuestra vida espiritual. ¿Te imaginas un Dios totalmente cambiante, un Dios infiel? ¿Cómo podríamos tener seguridad de sus promesas? ¿Cómo podríamos creer a su palabra? El problema de la caída de Satanás tuvo que ver con la falta de lealtad y honorabilidad con Dios. El quebranto del principio de la lealtad convirtió a un ángel en demonio, sencillamente. Entonces, se espera que todos los súbditos que vivimos bajo el reino del Señor Jesucristo tengamos en común la característica de su carácter, que es la fidelidad. Y para esto debemos vivir respetando y honrando a todos aquellos que el Señor nos puso como autoridad. Esto debe ser algo inquebrantable. En cada casa hay un padre espiritual que debemos entregar honra, lealtad, como buenos hijos lo hacen con sus padres. Filipenses capítulo 2, versículo 19, dice la Escritura: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de aquel que, como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Después de ver algunos pendientes, el apóstol Pablo dice que enviaría a Timoteo, porque enviarlo sería como si él mismo estuviera yendo, ya que Timoteo era tan parecido a él y caminando bajo los mismos principios, no tenía problemas el apóstol Pablo de hacerse representar por Timoteo. Él decía: nadie se parece a mí en mi ánimo, en mi carácter, como lo hace Timoteo. Como un hijo sirve con un padre, como un hijo se parece a un padre. Entonces, la responsabilidad de ser padre no solamente recae en sí mismo en el padre, sino en los hijos también. Esa es la responsabilidad de los hijos espirituales. Eliseo, encontramos en su vida ministerial, se aferra a Elías cuando él se entera de que va a ser quitado de esta tierra. Sin embargo, ¿qué es lo que dicen algunas personas después de 2, 3 domingos que no han ido a la iglesia y nadie los ha visitado? Lo primero que dicen es: ¿por qué no me han llamado? ¿Por qué no me han visitado? Ese es el tipo de gente que necesitan que se dejen las 99 ovejas solas para ir por ellas. La oveja dice: no voy porque no me visitan, no voy porque no vienen por mí. Eso es falta de lealtad, porque nuestra fidelidad debe estar depositada en el Señor, independientemente de si me atienden o no. Un discípulo fiel no necesita que vayan por él. De hecho, si es un discípulo fiel, no espera que lo llamen. Entramos
a la iglesia como ovejas, ciertamente todos, pero no podemos continuar como tales toda la vida. Ser ovejas tiene su tiempo, pero la madurez nos lleva a ser discípulos, que nos produce renuncias a nuestra comodidad para ser gente de oferta, ¿verdad? Tenemos un llamado a ser discípulos. Nuestro llamado no es ser ovejas. Comenzamos como ovejas, pero hay que terminar como discípulos. Imagínate que Jesús tuviera que estar pasando siempre por la casa de Pedro para que lo siguiera. Tuviera que pasar por sus discípulos para que estos hicieran la obra. Una iglesia entonces no se edifica con ovejas, solamente con discípulos. Si usted es parte de la iglesia de Cristo, usted debe madurar y pasar de ser una simple ovejita, de una básica ovejita, a ser un discípulo de Cristo. Y ese es el propósito de la palabra de Dios dentro de la academia, darle a usted la madurez, el carácter, el conocimiento para que usted pueda tomar decisiones correctas y sabias en función de lo que usted conoce del carácter y la naturaleza de Dios. Nos vamos a encontrar constantemente con gente que dice, es que a mí no me cuidan, es que ni siquiera se sabe mi nombre en la iglesia es muy grande, allí es muy indiferente, es muy frío. La persona que es ovejita generalmente está más preocupada o preocupado por lo que le sucede a él mismo que en seguir a su líder espiritual, en ofertar algo para el reino de Dios. Imagínate a Eliseo que le dijera a Elías, bueno, Elías, me sacaste de la casa de mis padres para ser tu criado y ya ni te acuerdas de mí. Si eso hubiera sucedido, se hubiera perdido de la doble porción, se hubiera perdido de la bendición que él tuvo al final de su historia. Así que tenemos que madurar. El Señor formó una iglesia con 12 discípulos, no con 12 ovejas, no con 12 fans, no con 12 aficionados. Si el pastor dice, vamos a hacer un culto debajo de un árbol, los discípulos van y debajo de un árbol se apostan. Si el pastor dice, vamos a conquistar esta ciudad porque eso le va a dar honra al Señor, todos lo vamos a hacer. Si el pastor dice, vamos a caminar quizá bajo el rayo del sol mientras tenemos un templo, lo haremos. Los discípulos dirán, sí, lo haremos y ahí estaremos porque no están viendo por ellos. Eso tiene que ver con la lealtad, tiene que ver con la fidelidad a una causa mayor, una causa superior al mismo pastor, a nosotros mismos, que es la causa del reino de Dios. Fieles. ¿Fieles en qué? Honorables. ¿Honorables en qué? Número 1, pues fieles en la corrección. 1 Samuel capítulo 26, versículo 21 al 25 dice, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pasé acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl volvió a su lugar. Cuando David tenía su mejor oportunidad de matar a su adversario, en este caso Saúl, en lugar de matarlo, lo honra y lo respeta. No toca su vida, sabiendo, entendiendo con revelación que ese hombre, aunque lo perseguía para matarlo a él, seguía siendo el ungido del Señor. Esa honorabilidad era un vestido en el carácter del material del cual estaba David formado en la vida. Desde ese día, la vida de ninguno de los dos volvió a ser la misma. Después de ese encuentro, se dieron cuenta de qué estaba hecho cada quien. Saúl mismo reconoció la integridad de David y Saúl lo bendijo. Saúl reconoció la lealtad de David. Así como se dio cuenta también de que Dios honra y respalda a los leales, pero resiste a la gente soberbia. La verdadera fidelidad entonces se muestra en los momentos de pruebas, en los momentos de adversidad. Escuche bien lo que le voy a decir, porque eso es muy importante.
No es lo mismo ser fiel cuando se nos premia que seguir siendo fiel en tiempos en que nuestro líder, nuestro pastor, nuestra autoridad nos corrige. Quizá usted reconozca alguna lanza que ha devuelto cuando le han tenido alguna vez que llamar la atención. Y le dijo David, ¿reconoces esta lanza? Me persigues sin razón ni motivo, pero tu vida ha sido preciosa a mis ojos. Que mi vida sea también preciosa a tus ojos. Yo no quise extender mi mano contra ti, dice, yo no quise, no dijo, no me dejaron, tampoco dijo, mi religión no me lo permite, dijo, yo no quise. Y luego dijo, Dios pague conforme a la lealtad de cada quien. Cuando tú dices, me someto, pero obedeces, sin embargo sigues murmurando por otro lado, Dios es el que paga conforme a tu lealtad, porque realmente no hay lealtad. Es ahí donde aprendemos a ser discípulos. En donde quiera que estemos, Dios nos va a sacar adelante cuando nosotros tenemos un carácter de honorabilidad y lealtad. A veces Dios te va a mostrar los defectos de tu líder, los defectos del pastor, para ver qué haces con ellos. Y es ahí donde se decide si extiendes tu lanza contra tu líder o sacas a relucir la honorabilidad que es un vestido en tu carácter. En nuestros días obviamente ya no hay lanza, ya no hay armas de este tipo, pero sí extendemos muchas veces la lengua para criticar y para juzgar, y nuestra lengua y nuestra mala actitud pudiera ser una lanza que devolvamos sobre algunas personas. Hay gente ungida con errores, pero una cosa es cierta, Dios paga conforme a tu lealtad. Es muy fácil ser fiel cuando junto con tu líder estás creciendo con sus consejos, con sus prédicas. Es fácil someterse de esta manera, pero qué difícil es cuando el líder toma decisiones que tú crees injustas para contigo, cuando toma decisiones que no te parecen las correctas. Entonces, esos son los momentos en que no parece tan fácil ser leal, ser honorable y ser fiel a una causa, porque quizá la causa sigue estando ahí, pero quien está entre la causa y tú, que es tu líder, pues no te parezca que debas seguir estando o permanecer con fidelidad. Qué bueno cuando un líder te premia, pero ¿qué pasa cuando un líder te tenga que corregir? La lealtad se prueba realmente cuando vienen los tiempos de corrección. Fieles, ¿en qué más? Fieles en toda circunstancia. Lucas capítulo 16, versículo 10 al 12 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pero si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces aquí vemos 3 niveles expresados sobre la fidelidad. Número 1, fidelidad en lo muy poco. Es decir, la gente casi siempre menosprecia lo poco, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que detrás de eso poco que menospreciamos es ahí donde está lo más. Número 2, la fidelidad en las riquezas injustas. Si tú no eres fiel en las riquezas injustas, dice la palabra, tampoco lo serás en las riquezas verdaderas. ¿Quieres saber qué tan fiel es una persona? Fíjate cómo maneja lo que pones en sus manos, ¿verdad? Lo que pones en sus manos no es suyo. Observa qué hace con él. Sencillamente la chica que trabaja en el servicio doméstico en tu casa es probada cuando se dejan algunos dineros a propósito para ver si los toma o no. A ver si no te dice que lo encontró, o quizá te diga, quizá no. Es cuando tú sabes si es honorable. Después de pasar este nivel de prueba, es cuando viene lo verdadero, que le encargas la casa completa, ¿verdad? Número 3, fidelidad en lo ajeno. ¿Qué pasa cuando el papá le deja el auto a su hijo? ¿Cómo devuelve ese auto? Quizás sin gasolina, con un golpe, rayado, sucio. Seguramente ese padre no volverá a prestarle el auto a su hijo y mucho menos le comprará el suyo, a no ser que aprenda a cuidar y a ser fiel en lo que no es suyo, en lo ajeno.
Cuando tú pasas a este nivel es cuando aprendes a que puedes tener lo tuyo puesto que fuiste fiel en lo que no es tuyo. Jacob mismo cuidó como suyas las ovejas de su tío, dice, y Dios lo llenó de multiplicación y prosperidad. Así es cuando Dios te da ovejas a tu cuidado. Te da a administrar dones, te da a administrar talentos, asimismo te pone debajo de una cobertura y observa el Señor qué haces con aquello que te dio. Si eres infiel, si no obedeces a las instrucciones, si quieres hacer las cosas conforme a tus propios criterios, créemelo, jamás tendrás algo mayor de lo que ya tienes. Si tú quieres ver multiplicado aquello que Dios te dio y las ovejitas que puso a tu cargo, tienes que probar ser honorable, tienes que probar ser fiel en las cosas que no son tuyas para poder un día tener lo tuyo. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 15 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Nos interesa mucho que la gente que camina hacia ser discípulos sea gente capacitada, porque así Dios les dará talentos. Los talentos se dan conforme a la capacidad. Y esta academia tiene el interés de capacitarlo a usted. Usted no recibirá más talentos de la capacidad que usted tenga. Usted necesita talentos, usted necesita dones de parte de Dios. Pero estamos hablando básicamente de talentos. Los talentos se le da a la gente que tiene capacidad, a la gente que se mete a la palabra, a la gente que ora, a la gente que tiene discernimiento. Y nosotros deseamos que usted lo tenga para que sea gente confiable, que Dios le entregue estos talentos. Entonces, el pastor tiene que crecer, obviamente, porque el techo de la iglesia es el pastor. Pero además, también, en la medida que crezca el pastor, crece la gente que está dentro o debajo de ese techo. Y esto exige capacidad del pastor también. En esta parábola que leímos dice que es semejante al reino de Dios, la actitud de algunos en esta, y dicen, si el Señor se va para recibir más mientras me deja a mí a cargo de algo que ni es mío, que no sabe que yo tengo un trabajo, dice la gente. Es una actitud, ¿verdad? Otra es la que el discípulo diga, qué increíble oportunidad, pudo habérselo dado a otros, pero me la ha dado a mí. Entonces usted decide qué actitud tendrá. 2 de los 3 siervos pensaron positivamente y seguramente dijeron, wow, yo quisiera ver la cara que pondrá mi Señor cuando Él sabe que me entregó 5 y yo le entregué 10. El que le dieron 2 estaba a punto de entregar algo más que 2. Pero hubo uno que pensó contrario, pensó negativamente y dijo, este hombre, este patrón, este señor es muy severo. Me entregó 1 y seguramente querrá que yo le entregue 2, ¿verdad? Pero si recoge donde no esparce y me pide cuentas de lo que... Entonces tenía sus propios argumentos. Hasta que hubo algo en sus manos, el siervo probó lo que había en su corazón. Yo no sé qué hay en el corazón de cada uno de ustedes hasta que no se entregue algo que no ha tenido hasta hoy. A usted se le está entregando palabra, se le está entregando, Dios le ha entregado su Espíritu Santo, entregó Jesús su propia vida. Algún día se le va a entregar ovejas. Esa gente va a probar lo que hay en ti, va a sacar lo que hay en usted. La fidelidad no se probó en presencia del amo, pero la lealtad se prueba cuando el amo no está, dice yéndose lejos. En ausencia del jefe es cuando se prueba si el empleado trabaja o no. En ausencia de los padres es cuando el pastor se da cuenta qué es lo que está sucediendo con las ovejitas, con los discípulos. El padre sale de la casa y nunca sabrá si los hijos son realmente leales hasta que él no está y regresa y ve si ellos cumplieron con el trabajo o la encomienda que les dejó. Ahí es cuando probamos a nosotros mismos y a la gente que le tenemos que dar cuentas qué tan honorables nosotros llegaremos a ser.
Cuando Dios te da gente, cuando Dios te da talentos, cuando Dios te da algo en las manos, sin decírtelo, Él está probando tu fidelidad, donde empiezan las murmuraciones de frente a tus espaldas, la infidelidad se maquina a tus espaldas. Las esposas saben si su marido es fiel en su trabajo por cómo vienen o cómo llegan a la casa, si murmurando o contentos después de su jornada. Entonces, ahí tenemos nosotros una gran prueba de lo que puede estar sucediendo en nuestras vidas. Proverbios capítulo 13, versículo 14 dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El chisme es una manifestación de infidelidad también, de falta de honorabilidad también. La información de la cual usted tiene acceso prueba su fidelidad, por supuesto. Si su hijo hace algo indebido en la escuela, ¿a usted le gustaría como padre que la directora le informara a sus vecinos o a usted? Bueno, así parece ser un chisme. Es cuando alguien habla algo indebido en el momento indebido, con la motivación indebida y con la persona indebida. Si se lo cuentan al vecino de lo que su hijo hizo, usted nada puede hacer y de nada puede servir. Entonces dime, ¿a quién le corresponde hacer algo para corregir a su hijo? Pues definitivamente al padre. Entonces, las personas que no le quieren decir al pastor, lo único que están manifestando es que el pastor pretende, esta gente no tiene la capacidad de resolver el problema y cree que el vecino sí. Hay mucha gente que no lleva el asunto al pastor o al líder, sino lo reparte entre toda la gente que tiene morbosidad por conocer del asunto y se convierte en un chisme. Tengamos cuidado de no ir con la gente indebida, con la información indebida, en un momento indebido, porque se convierte en chisme. Y esto tiene que ver con falta de lealtad también. Proverbios capítulo 13, versículo 17 dice: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Hay personas que dicen: pastor, es que está sucediendo algo con algunas personas en la iglesia, pero no se lo puedo contar a usted, porque no sea que usted se dé cuenta de quién se trata y que usted lo vaya a regañar. Entonces, dígame cómo usted sí puede saberlo y yo como pastor no. O cómo usted puede saberlo y su líder no. Que usted sí tiene la capacidad de procesar esa información y los líderes no. Suena como que si defendiera usted a la persona del pastor o de los líderes, entonces los buenos son los que están haciendo el mal y los malos son los que pudiéramos resolver el asunto. Y esa es una actitud de deslealtad finalmente. Esforcémonos mejor por servir con fidelidad a nuestros pastores, a nuestra iglesia, al reino de Dios, a nuestros líderes. Demostremos honorabilidad en todo, pensando positivamente, buscando oportunidad de hacer el bien en cada momento, en cada circunstancia, guardando en todo la plena actitud de mansedumbre, de honorabilidad y de lealtad al Señor y a su reino. Que Dios les bendiga.